Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Muy buenas tardes. Gloria a Dios. Estamos recibiendo de la presencia de Dios. Estamos recibiendo su palabra. Estamos siendo confortados. Estamos siendo alimentados por la palabra que el Señor nos da. Amén. Qué alegría poder nosotros llegar a tu casa y compartirte esta palabra de parte del Señor. Estamos siguiendo esta serie que hemos titulado La venida de la gloria del Señor. Amén. Esa es la serie que estamos compartiendo estos domingos para que podamos entender cuáles son las demandas que el Señor hace a nuestras vidas para que su gloria nos visite. Amén. Para que su gloria pueda reposar sobre nosotros y pueda traer grandes cambios a nuestra vida. Y estamos basándonos en un texto allí en Isaías 40 del 3 al 5, ¿no? Isaías 40 del 3 al 5, que habla acerca de esas operaciones de Dios, ¿no? En nosotros, lo que Él quiere que suceda dentro de nuestro corazón para que estemos listos, para que su gloria nos visite. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor allí, voz que clama en el desierto, ¿no? Que era lo que veíamos hace 8 días. Voz que clama en el desierto. ¿Y qué clama? Entonces eso es lo que hemos empezado a detallar, ¿no? Entonces primeramente decíamos la vez pasada, es una voz que se crea por medio de la presión, por medio del desierto. Amén. Por medio del desierto. ¿Cuáles son los componentes del desierto? Decíamos, el silencio, el sol, la sequedad, ¿cierto?
Y, y todo esto hace de que en nosotros se genere una presión tan tremenda que empieza a sacar lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Y como vamos a ver en este tema, el desierto mismo sirve como un crisol a través del cual el Señor hace ebullir nuestro corazón y saca todas esas cosas que no son de Él y purifica nuestros corazones a través del desierto. Entonces Dios tiene que llevarnos al desierto para preparar en nosotros una voz, amén, para que tengamos una voz para esta generación, decíamos hace 8 días, y también para preparar en nosotros, ¿qué? Un clamor, una voz de clamor, un clamor que sea tan fuerte que nadie lo pueda resistir, nadie lo pueda impedir, nadie lo pueda frenar, nadie lo pueda callar. Amén. Esa es la clase de voz, la clase de mensaje que el Señor quiere levantar a través de nosotros. Y eso es lo que veíamos hace 8 días. Por eso es que antes de la primera venida de Jesús tuvo que venir Juan el Bautista con el espíritu de Elías, dice la palabra del Señor. Si esperaban a Elías, ya vino. Y dice, fue Juan, ¿no? Él fue el Elías que había de venir para preparar el camino, ¿no? El camino de esta venida mía. Y para la segunda venida de Cristo debe también moverse en medio de nosotros el espíritu de Elías. ¿Cuál es el espíritu de Elías? El mismo que estuvo en Juan el Bautista, que tiene esta voz poderosa de autoridad y ese clamor que nadie puede resistir. ¿Y qué es lo primero que dice? Preparad camino a Jehová. Amén. Preparad camino a Jehová. Y esto comenzamos viendo hace 8 días, la importancia de que Dios nos use a nosotros para preparar el camino al Señor. Porque ya la gloria del Señor viene. Amén. Dios viene con su gloria. Amén. Y los caminos del Señor, recordemos que hablan acerca de todo lo que tiene que ver con los estilos de vida. Amén. Y el Señor quiere que nosotros nos sintonicemos, nos sincronicemos con sus caminos. Amén. Y que ese caminar nuestro esté dirigido por el Espíritu Santo. Sea el camino que el Espíritu Santo está abriendo a través de nosotros. Amén. Entonces hoy quiero seguir con la siguiente parte de este versículo. ¿Qué era lo que decía? Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, dice, en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Amén. Entonces lo que clama el Señor es esto a través de la iglesia. Y vamos a ver paso a paso qué significa eso. ¿Qué es enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios? Entonces, como vemos, el desierto es como el lugar a través del cual el Señor nos prepara para cosas grandes de parte de Él. Y nos damos cuenta por la palabra que Él ama llevarnos allí, porque Él logra allí muchas más cosas de lo que lograría en nuestra vida cotidiana. Dice la palabra en Oseas 2:14, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿De quién está hablando? De la amada del Señor, de la iglesia. Amén. ¿Qué promete Él? Que la va a llevar al desierto, que la va a traer al lugar en donde va a ser tratada por el Espíritu Santo. Dice, y hablaré a su corazón. Eso es Oseas 2:14, ¿no? O sea, el Señor, ¿a qué nos lleva al desierto? A hablar a nuestro corazón. Y al Señor le gusta llevar a su iglesia al desierto para tratar el corazón de la iglesia. En el desierto es donde todos los impedimentos humanos en contra de los propósitos de Dios se secan y mueren, porque allí no hay nada que alimente esos propósitos humanos, esos obstáculos humanos, esos obstáculos de nuestra carne.
esos obstáculos que pone nuestra naturaleza humana para el extendimiento del reino del Señor. Entonces, mientras estamos nosotros en una vida, podríamos decir normal, cotidiana, de nuestra vida cotidiana normal, pues muchas de las cosas de nuestra carne no son estorbadas. Pero cuando somos llevados al desierto, empiezan a salir de nuestro corazón todas esas cosas que no sabíamos que estaban allí, o de pronto las habíamos visto así nada más de pasadita, superficialmente, pero que allí en el desierto afloran con toda su fuerza. En el desierto, cuando el Señor nos pone bajo esa presión, allí se evidencia todo esto y se empieza a quemar y se empieza a consumir y se empieza a desaparecer todos esos impedimentos, todos esos obstáculos que nosotros ponemos de nuestra naturaleza humana para que el reino de Dios nos extienda. Amén. Gloria al Señor. Y es por eso que el Señor necesita llevarnos allí, para que nada de eso que es de la carne, que es de nuestra humanidad, de este mundo, nos siga alimentando, sino la única comida que es provista en el desierto para nosotros los hijos de Dios es la comida de los cielos, la comida de la palabra, la comida que viene a través de la revelación del Espíritu Santo, y nada de eso alimenta las cosas de la carne, las cosas de este mundo, amén, las cosas de nuestra naturaleza humana. Y por eso todo eso se tiende a secar y a desaparecer. En el desierto, todas esas estrategias humanas también, ¿no? Todas esas estrategias que nosotros usamos antes, que parecían muy buenas, que parecían que funcionaban, ¿cierto? Todo eso que usábamos allí para desarrollar el ministerio, para desarrollar y llevar a cabo la obra del Señor en el mundo, ¿sabes una cosa? Ya no funcionan. En el desierto ya no funcionan. Antes funcionaban. Cuando el Señor nos usaba, cuando estábamos bajo esa unción y como que metíamos coladitas por ahí esas estrategias humanas y funcionaban, ¿cierto? De algún modo funcionaban. Pero sabes, cuando ya estamos en ese nivel del desierto, ya no funcionan porque no tienen la naturaleza y las características que son viables para poderse desarrollar y poder sobrevivir allí en el desierto. Amén. Y el Señor quiere que todas esas cosas, todas esas estrategias humanas desaparezcan. Todas esas cosas que nosotros habíamos inventado según nuestra carne desaparezcan. Aún para desarrollar la obra del Señor. Porque es increíble cómo nos valemos de cosas del mundo para desarrollar la obra del Señor. Y cosas que ni siquiera el Espíritu Santo nos ha revelado, sino han venido, quién sabe, de otras partes de información que hemos recibido a un secular, y tratamos de aplicarla a la iglesia. Y como te digo hace un momento, a veces funciona por cierto tiempo, pero en el desierto ya no funcionan estas cosas que han venido traídas por nuestra carnalidad. Por eso es que el desierto viene a ser el mejor medio que usa Dios para perfeccionarnos y así podernos visitar. Amén. Allí en el desierto es donde el Señor pule nuestro corazón. Es el mejor medio. Amén. Así que dile al Señor, no importa el costo, Señor. No importa cuánto tenga yo que enfrentar, cuántas cosas tenga que pasar. No importa cuál sea el precio que tenga que pagar. Yo quiero ir al desierto para que tú hagas una obra profunda en mi corazón y yo sea un instrumento perfectamente útil en tus manos para tener esa voz para esta generación. Amén. Dile eso al Señor. Y aquí aparece en Isaías 40, en el versículo 3, esa palabra enderezad, ¿no? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Y qué significa la palabra enderezar? En el hebreo esa palabra es yashar. Enderezar es yashar. Y significa precisamente estar derecho, pero también significa estar erguido o estar en lo correcto. También significa ser agradable o ser bueno. Amén. Y ese es el propósito del Señor, llevarnos a que todos nuestros caminos se alineen derechito con los caminos del Señor. Amén.
Y esa misma palabra, yashar, enderezar, se usa también en Proverbios 3, del 5 al 6, que muchos de nosotros conocemos, que hemos escuchado. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, que sería nuestro orgullo, ¿cierto? Solamente en lo que a nosotros nos parece bien o nos parece mal. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice el Señor? Reconócelo en todos tus caminos y Él, si tú haces esto, si tú reconoces al Señor, si tú no te apoyas en tu propia prudencia, ¿qué promete Dios? Él enderezará tus veredas, que habla también de caminos, ¿cierto? Él va a enderezar tus propios caminos si tú confías en Él, si tú le reconoces en tus caminos, en tu estilo de vida, en tu forma de vivir, lo reconoces en cada decisión que vayas a tomar, reconoces al Señor, lo tienes en cuenta, el Señor va a enderezar, va a hacer que tú camines por donde Él quiere que tú camines y donde vas a tener victoria, en donde vas a ser bendecido. Amén. Por el camino que el Señor escoge para ti y no el que te has escogido tú para ti mismo. Amén. Aquí la promesa es que arreglará el camino de aquellos que confiamos en Él. Es una gran promesa. Y sabes una cosa, el diablo siempre está intentando torcer los caminos derechos del Señor. ¿Para qué? Para impedir que la gloria del Señor fluya con libertad. Amén. Eso es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es eso, torcer los caminos del Señor. Amén. Torcer los caminos rectos del Señor. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener cuidado, de que no seamos torcidos por un camino diferente, de modo que estemos nosotros alineados por el camino del Señor para ver la gloria de Dios. Dice, los discípulos de Jesús se enfrentaron contra un mago. En el libro de los Hechos tú ves un pasaje donde los discípulos están ministrando y ellos se enfrentaron contra Elimas. Elimas era un mago que trató de tergiversar, de torcer la verdad para que se acomodara a sus conveniencias, ¿cierto? Y trató de usar ese poder que vio en los discípulos para su hechicería, para su adivinación, para su lucro, para él poderse lucrar de esos dones que veía él en los discípulos, y trató de comprarles a ellos esa unción con dinero, trató de comprarles esa unción, y viene Pablo y lo reprende y le dice, no, ¿cómo es que tú vas a hacer esto? Esto estaba impidiendo que el reino se pudiera seguir extendiendo. Si Elimas lograba torcer el sentido y el propósito esencial de la unción de Dios y hacer creer a los demás que esa era la manera correcta de usar los dones y de usar la unción del Espíritu Santo, hubiera traído un terrible perjuicio para el extendimiento del reino del Señor, porque la gente se hubiera confundido y no hubiera podido discernir entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Amén. Y por eso Pablo reprende a Elimas, ¿cierto? Ahí en Hechos 13, versículo 10, tú lees cómo Pablo lo reprende y le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque era un ministro del diablo, era un hechicero, un mago, un brujo, enemigo de toda justicia. Le dice Pablo a Elimas, no cesarás, le pregunta a él, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Tremenda pregunta. Es que no vas a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor, de torcer los caminos rectos del Señor. Y es una reprensión que le hace Pablo a Elimas a causa de esa actitud que él tenía de tratar de usar las cosas del Señor con fines completamente contrarios. Por eso para Dios es muy importante que tú y yo podamos, como siervos del Señor, mostrarle a la gente correctamente los caminos del Señor. Amén. Para que ellos puedan discernir cuándo es que se están torciendo del camino.
Y sabes, una de las razones por las cuales la iglesia de Cristo hoy en día está tomando caminos torcidos y está uno yéndose para un lado y otro yéndose para el otro, es porque sencillamente el enemigo ha hecho una labor de torcer el entendimiento de los caminos del Señor, y la iglesia hoy en día no tiene discernimiento para saber qué es y qué no es lo correcto delante del Señor. Ellos se fijan en lo que la mayoría opina. La gente, aún los cristianos, hablando específicamente de la iglesia de Cristo, muchos se fijan en la opinión de la mayoría. Muchos se fijan en la opinión, entre comillas, de los expertos en política, de los expertos en ciencia, de los expertos en diferentes áreas y disciplinas que se manejan en el mundo, ¿cierto? Y ellos prestan más oído a lo que estas personas, entre comillas, expertas, están opinando, en lugar de ir en oración y buscar por la palabra y por el Espíritu Santo la revelación de Dios para saber qué determinación tomar en diferentes momentos. Amén. Y eso es lo que tiene a la iglesia tan perjudicada y ha dejado que los caminos sean torcidos. Los caminos por donde debe andar ella sean torcidos. Amén. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos con una voz de autoridad para que nuevamente la iglesia de Cristo sea alineada en los propósitos y en el verdadero camino correcto del Señor. Amén. Una cosa muy importante, hay muchas personas que hablan cosas ciertas, ¿sí? O sea, lo que uno les escucha, uno dice, tiene razón. Claro, en este sentido también tiene razón, y lo que dice allí también tiene razón. Pero te digo, de una manera incorrecta se pueden hablar cosas correctas. O sea, tal vez los argumentos que usa en esencia son correctos, pero el propósito con los que los usa es incorrecto. La intención con que usa esos argumentos es incorrecta. Entonces pueden ser cosas ciertas, pero usadas de una manera incorrecta. Amén. ¿Para qué los usa de manera incorrecta? Para que las personas que escuchamos esos argumentos malinterpretemos entonces cuál es la idea central y qué es lo que realmente Dios quiere decir. Amén. Y allí es donde viene el error. Amén. Y se tuercen los caminos del Señor. No siempre, escúchame eso, y si puedes, toma nota de esta frase. No siempre la suma de cosas ciertas nos llevan a una verdad. No siempre la suma de cosas ciertas nos llevan a una verdad. No siempre. Amén. Entonces, no creas a todo el mundo que tiene argumentos y aparentemente argumentos valederos, pero que a la hora de la verdad están tratando de torcer a la gente hacia rumbos que no son correctos, que no son los que Dios quiere para la humanidad, para las personas. Tenemos que tener, ¿qué? Discernimiento. Ya unos domingos anteriores vimos lo que es esa palabra, la palabra discernimiento en la palabra de Dios. Dios es celoso, yo te quiero decir, y Él quiere que mostremos con claridad al mundo su pasión y amor por las personas, por la humanidad. Ese es su deseo. Él quiere que todas las personas sean atraídas hacia Él mismo. Amén. Por eso era lo que le decía Jesús a Nicodemo. ¿Recuerdas en el capítulo 3 de Juan? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. A todos. ¿Para qué? ¿Para hacerse Él famoso? ¿Para gloriarse de que todos le están prestando atención? Ese no es el objetivo de Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Para que lo miraran a Él para ser salvos, para que pudieran recibir la salvación que Él vino a traer a través de su muerte y su resurrección. Amén. Esto es lo importante. Entonces, yo te digo, si lo hacemos, su gloria nos visitará. Amén. Si nosotros logramos mostrar al Señor con claridad, la gloria del Señor nos va a visitar. Algo importante como para dar ejemplo de a veces nosotros torcer algo que es cierto y llevarlo por otro lado. Cuando le decimos a alguien que debe seguir enfermo,
¿no? Alguien que tiene allí una enfermedad y le decimos, no, es el propósito de Dios que tú estés así. De pronto es que Dios está haciendo cosas tremendas en tu corazón y por eso debes permanecer en esa enfermedad. Tremendo. Y sabes una cosa, yo te digo, eso parece muy espiritual, parece muy lindo, parece que esta persona, uy, tremenda, qué revelación que le está dando. Pero sabes, realmente eso no es correcto. No es correcto decirle a una persona que se tiene que quedar ahí en la enfermedad. Posiblemente Dios use una situación así, como decía hace un momento, como un crisol para refinar el corazón de esa persona por un momento, ¿cierto? Pero también debemos declarar que Dios da la libertad en el tiempo perfecto y a su manera. Amén. O sea, no decirle simplemente Dios está cumpliendo un propósito a través de la situación que estás viviendo, sino viene también un tiempo de ¿qué? De libertad. Amén. De libertad. Entonces, aquí yo me acuerdo de la historia de Job, ¿no es cierto? Como Job estaba siendo allí afligido, como Job estaba pasando esa situación tan difícil. Sus hijos murieron, perdió todos sus bienes, ¿cierto? Todo pasó en un momento y llega un momento en que su esposa le dice, ya estando él allí postrado con una enfermedad aún en su piel, que dice la palabra que tenía que estarse rascando con un tiesto, le dice a su esposa, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Imagínate esa ayuda idónea tan terrible, ¿cierto? Teniendo ella que ser de apoyo, teniendo que ser ella de ánimo, pero viendo que como que aparentemente Dios lo había abandonado, porque había perdido ya sus riquezas, había perdido sus hijos, había perdido su familia, lo había perdido prácticamente todo, casi que estaba a punto de perder su vida. La esposa, desesperada me imagino, le dice, ¿sabes qué? No te queda otra cosa más que maldecir al Señor y morirte, no te queda de otra. Sus amigos venían a acusarle, sus amigos venían a refregarle las cosas malas que había hecho y a levantar en él culpas de que por culpa de su pecado era que se encontraba en esa situación. Pero ¿sabes una cosa? Dice al final de este libro de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job. Yo apenas en el pasado tenía un cierto conocimiento de ti, Señor, pero este tiempo de desierto me ayudó a verte de una manera nueva. Ahora es que mis ojos te ven. Ahora es que te puedo ver como realmente eres y como te querías manifestar a mi vida a través de esta situación. Pero Job no se quedó allí. Job se levantó. Job vino a tener 7 veces más de lo que había perdido, dice la palabra del Señor. Entonces, yo te quiero decir, Dios no quiere que nos quedemos allí. Job vivió, creo que aún más tiempo que Abraham. Abraham vivió 176 años. Yo creo que Job vivió más años que Abraham. Y sin embargo, ¿sabes cuánto duró realmente la prueba de Job? 9 meses. 9 meses. Y uno cree que Job lo único que vivió en su vida fue esa prueba tan dolorosa. No, de todos esos años que él vivió sobre la tierra, solo 9 meses fue ese tremendo desierto que él vivió. Porque yo te quiero decir que el desierto es temporal. No es un lugar para quedarse a vivir allí. Es un lugar por el que hay que pasar, como el pueblo de Israel cuando pasó por el desierto. El pueblo de Israel no se quedó viviendo para siempre allí, sino el pueblo pasó por allí. Y los que tenían que morir, murieron. Los que no tenían el corazón para entrar a esa nueva tierra y a ese nuevo nivel que Dios les quería llevar a ellos como pueblo, se tuvieron que quedar en el desierto. Pero los que sí entraron y poseyeron la tierra prometida. Amén. Entonces yo te quiero decir en este día, tu desierto tiene una fecha de vencimiento. Yo te digo en el nombre de Jesús, tu desierto no es para vivir allí, para que te quedes a vivir en ese desierto, sino ya tienes que salir del desierto, salir en el nombre de Jesús y entrar a la nueva dispensación que Dios tiene para tu vida. Amén. Y si Dios ha decidido encarcelar a uno de sus siervos en un horno de fuego y aflicción para que su carácter, el carácter de Dios, sea formado en el corazón de ese siervo,
el propósito más perfecto de Dios, ¿cuál es? Liberarlo, ¿cierto? Liberar a esa persona que está allí cautiva temporalmente, cuando ya llegue la plenitud del tiempo, para que llegue a ser ¿qué? Más efectivo y más fructífero. Y eso es lo que tiene en mente el Señor contigo y conmigo. Nos tiene de pronto en un desierto, pero ¿cuál es el destino final? Que lleguemos a ser más efectivos, que lleguemos a ser más fructíferos, no dejarnos para siempre en un horno de aflicción. Así como Daniel fue metido al foso de los leones, él no estuvo para siempre en ese foso. Estuvo el tiempo preciso que debía estar, como sus 3 amigos también cuando fueron llevados al horno de fuego. Estuvieron allí el tiempo preciso que debían estar y luego fueron sacados de allí para venir a ser más efectivos y fructíferos. Y Dios está por sacarte de tu lugar de desierto para que vengas a ser más efectivo y más fructífero con su poder. Amén. Gloria al Señor. Si Dios te ha traído al desierto, es para que se construya en tu corazón un camino de santidad por el cual Él pueda caminar cuando venga a liberarte. Dile al Señor: construye, Señor, mientras estoy en este desierto, construye en mí un camino de santidad. Un camino de santidad a través del cual tú puedas venir y visitarme con tu gloria. Amén. Ese es el deseo del Señor, visitarte con su poder, con su gracia. Pero ahí está construyendo ese camino en tu corazón a través del desierto. Esa es la senda derecha del Señor. Deja que el Señor enderece todo camino torcido en tu corazón y en tu entendimiento. Deja que sea Él el que haga esa obra en tu mente y tu corazón. Él la sabe hacer perfectamente. Entonces, hay 2 cosas que sigue diciendo, 2 cosas más con las que quiero terminar en este día acerca de este tema. La primera es: todo valle sea alzado. Es lo que sigue diciendo este versículo de Isaías 40. Todo valle sea alzado. Entonces, dentro de esta preparación para la visitación de la gloria del Señor, también debemos permitirle al Señor que llene todos los valles de nuestra vida. Amén. Que llene todos los valles de nuestra vida. Y sabes una cosa, los valles son todas aquellas áreas de inseguridad, amén, de falta de confianza que hay dentro de nuestro corazón. Y empieza tú a examinarte de acuerdo a esta palabra en tu corazón. ¿Qué inseguridades tienes? A veces los celos son manifestación de inseguridad, ¿cierto? Tenemos celos a veces de nuestro cónyuge simplemente porque manejamos en nuestro corazón inseguridades, ¿cierto? A veces manejamos en nosotros baja autoestima, ¿cierto? Entonces todo eso, todos esos valles que hay dentro de nosotros, esa falta de confianza en nosotros mismos y en el Señor, tiene que ser tratada, tiene que ser cambiada. Todos esos valles tienen que subir, todos esos valles se tienen que subir, amén. Todas esas cosas que son allí debilidades, amén, tienen que quitarse. Nosotros somos bendecidos cada vez que el Espíritu Santo viene a llenar y a reemplazar todas esas incompetencias, todas esas debilidades de nuestro corazón por sus fortalezas. Y pídele al Señor eso: Señor, cambia todo lo mío por lo tuyo. Todas esas debilidades, todos esos temores que yo manejo en mi vida, toda esa inseguridad, cámbiala por tu fortaleza. Por tus fortalezas, Señor, por todas las cosas en las que tú eres fuerte. Cambia tu no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Convirtamos todos nuestros no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Di un amén bien fuerte ahí en tu casa. Amén. Que puedas tú vivir de acuerdo no a tus capacidades, sino a las capacidades del Señor. Aleluya. No debemos permitir más que la incredulidad, que es otro valle que a veces manejamos, la falta de fe, esa incredulidad en nosotros. Y sabes, no debemos permitir que esa incredulidad se robe nuestro gran futuro en el Señor. Porque grandes cosas ha planeado Dios para nosotros, pero si seguimos manejando esa incredulidad en el corazón, nunca las podremos llegar a ver.
ese valle de incredulidad debe someterse al Señor y ser lleno de fe por el Espíritu Santo. Dile al Señor, cambia mi incredulidad, Señor, por fe férrea, por fe certera. Amén. Que tenga la certeza en mi corazón que tú eres el que ha dado las promesas y aquel que también las lleva a cumplimiento. Amén. Declara eso delante del Señor. Romanos 4:19 dice algo acerca de Abraham. Me gusta mucho este texto porque habla acerca de un hombre que fue llamado en la Biblia el padre de la fe. Amén. Un hombre de fe. Demostró muchas veces fe en el Señor. Aunque en la Biblia no habla solo de sus fortalezas y de sus cualidades, también habla de sus debilidades y sus defectos, porque la Biblia no es un libro de héroes, ¿cierto? Sino de hombres comunes y corrientes como tú y yo, que vivimos momentos buenos como momentos de incredulidad, momentos difíciles. Y dice la palabra acerca de Abraham algo muy lindo: y no se debilitó en la fe. Abraham dice en Romanos 4:19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, no se puso a considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. ¿Por qué dice que estaba ya casi como un muerto? Porque ya tenía cerca de 100 años de edad. O tampoco se quedó considerando la esterilidad de la matriz de Sara. Amén. A pesar de que ellos reproductivamente ya no tenían la posibilidad de engendrar, él no se centró en su cuerpo o en el cuerpo de su esposa. Él no se quedó mirando las limitaciones humanas. Él no se quedó mirando su debilidad. Amén. Él se atrevió a ir más lejos. Él, por encima de todo, creyó que Dios era capaz de cumplir su promesa y de darle el hijo que él les había prometido. Amén. Porque el poder no estaba en él, el poder estaba en Dios, no estaba en él mismo como ser humano, ni en su esposa. Y a Dios le encanta glorificarse sobre la debilidad, perfeccionar su poder en la debilidad. Le encanta al Señor hacer eso, porque entre más nos vemos nosotros, entre menos se ve nuestra intervención, más se ve la intervención sobrenatural del Señor. Y puede que tú estés pasando por tiempos de debilidad en este momento, allí en tu casa, en tu familia, en tu fe. Y tú debes decirle al Señor, yo te entrego mis debilidades, Señor, para que tú perfecciones, ¿qué? Tu poder, para que sea manifestado tu poder. Amén. Y tú te glorifiques. Por eso debemos decirle al Señor, Señor, haré cualquier cosa que me pidas, aún más allá de lo que yo crea que mi cuerpo esté en posibilidad de hacer. Dile al Señor, aún más allá de lo que yo crea que yo humanamente podría llegar a hacer. Estoy dispuesto a hacerlo, porque si tú ves que yo soy capaz de hacerlo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Amén. Aún más allá de lo que yo crea que esté en capacidad de hacer. No voy a tener en cuenta mi cuerpo, no voy a centrarme en mis capacidades, en mis limitaciones o en mis desventajas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a obedecerte. Dile al Señor, por encima de todo, Señor Jesucristo, te voy a obedecer. No voy a mirar más mis limitaciones, te voy a mirar a ti. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. Amén. Y tú te mantengas allí, mirando al Señor, que como Pedro, mientras se mantuvo mirando al Señor, cuando estaba caminando sobre las aguas, no se hundió. Mientras él se mantuvo mirando al Señor, mientras sus ojos estaban puestos en los ojos de Jesús, él no se hundió. ¿Cuándo se hundió? Cuando quitó los ojos de Jesús y los puso en el viento, y los puso en las olas, y los puso en la tormenta. En ese momento Pedro se hundió. Y tú y yo nos vamos a hundir cada vez que quitemos nuestra mirada de Jesús. No quites la mirada del Señor.
Obedece al Señor, porque si Él dice que puedes, ¿sabes qué? Puedes. Amén. Si Él te dice a ti y me dice a mí, tú puedes, es porque podemos, mis hermanos. Es porque podemos. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Esos valles también hablan de todo lo que los demás menosprecian en nosotros, sobre todo en la iglesia. No, pero usted no sirve para eso. Usted no sirve para predicar. ¿Cómo se le ocurre? Usted no sirve para cantar. Usted no sirve para esto, para aquello. Y a todo le ven un pero y a todos nos ven incapaces. Pero yo te quiero decir, si el Señor dice que tú puedes, ¿sabes qué? Sí puedes. Sí puedes, porque Dios ya lo dijo. Y Él sabe cómo te diseñó. Cómo te diseñó a ti, cómo me diseñó a mí. El diseño no viene de nosotros mismos. El diseño viene de Dios. Es como cuando yo siempre pongo un ejemplo acerca de las máquinas, de los electrodomésticos. Una persona que construyó un electrodoméstico determinado sabe cuál es su capacidad, por hablar de un ejemplo, ¿cierto? El diseñador sabe hasta dónde soporta ese electrodoméstico, hasta dónde puede usar ese electrodoméstico sin dañarlo. Y a uno le parece que de pronto se está excediendo, pero el diseñador de ese electrodoméstico sabe hasta dónde puede aguantar. Del mismo modo, quien te diseñó a ti y me diseñó a mí fue el Señor Jesús, el Padre de los cielos. Amén. Ellos fueron los que nos diseñaron a nosotros. Dios nos diseñó. Y si el diseño está en Dios, el diseñador sabe hasta dónde soportamos. Por eso el Señor dice en su palabra, Él no nos dará cosas más allá de las que podemos resistir. Porque Él sabe hasta dónde está nuestro aguante. De pronto nosotros le decimos, Señor, ya no aguanto más, ya me voy a totear. Y el Señor dice, no, puedes aguantar un poco más. Yo sé hasta dónde aguantas. Amén. Y confía en el Señor, que Él sabe hasta dónde tú y yo podemos soportar. Amén. El Señor se especializa en dignificar lo que otros han menospreciado y consideran vil, ¿no? A Dios le complace manifestar su gloria por medio de los mismos sistemas religiosos que desprecian a las personas. Y muchas veces en la iglesia sucede eso. Como le sucedió a Jesús con los fariseos, que todo lo menospreciaban. En todo tenían una crítica. En todo Jesús estaba faltando en algo, ¿cierto? Buscaban la fallita para enseguida caerle y empezar a juzgarlo y empezar a descalificarlo. Y así es la religiosidad. Te trata de descalificar a ti y a mí. Antes de la venida del Señor, la iglesia va a tener que levantar por la obra del Espíritu Santo todos los valores que el mundo menosprecia. Todas esas cosas que el mundo ha considerado que no son importantes. Aquí lo importante muchas veces es ser vivo, ganar plata por encima de lo que sea y pisoteando a quien sea y trampeando y haciendo un poco de cosas. Esos son los valores que enseña el mundo. Pero sabes, la palabra del Señor enseña unos valores completamente diferentes. No enseña como en el mundo a los hombres a ser infieles a sus esposas. No enseña a los hijos ser rebeldes contra los padres. No, enseña todo lo contrario. Enseña la humildad. Enseña la castidad, por ejemplo. La castidad, que es mantenerse puro hasta el matrimonio. Eso hoy en día es visto como una ridiculez. Eso ni siquiera debería existir para muchos, ¿cierto? Y por eso hasta violan a los niños, ¿cierto? Porque no es algo que el diablo esté interesado que se propague en el mundo, la castidad y el guardarse para el matrimonio. Otra cosa, el negarse a sí mismo o el servir a los demás son valores que el mundo no quiere ver, no quiere considerar. ¿Por qué? Porque son cosas que muchas veces no están alimentando esa carnalidad de los hombres. Pero allí es donde se fortalece el poder del Señor. Amén. Y eso es lo que estamos orando por esta nación, que sean restaurados los valores, que esos valles en Colombia vuelvan a subir y vengan a ser una calzada. Imagínate como una calle llena de huecos y que son tapados los huecos y queda la calle llana para que pueda venir el Señor.
Esto es lo que está hablando la palabra. Pero habla también de otra cosa, y con esta quiero terminar. Bájese todo monte y collado. Bájese todo monte y collado. Y es glorioso cuando Dios llena los valles. Eso es muy lindo. Pero sabes, es doloroso cuando Dios tiene que aplanar los montes. Ay, ¿por qué será tan doloroso? Bueno, ¿qué quieren decir los montes? ¿Qué son esos montes? En primer lugar, se refieren a aquellas cosas que en nosotros son altas, son sobresalientes, pero que se levantan sin Dios. Y más aún, se levantan contra Dios. Amén. ¿Qué se levanta en nosotros contra Dios? Primeramente y ante todo, el orgullo, la altivez, la soberbia. Es lo primero que se levanta en nuestro corazón contra el Señor. Otra cosa que se levanta en nosotros, nuestros propios planes, nuestros planes privados de hacer las cosas como a nosotros nos parece, las ambiciones personales. Y alguno enseguida dirá, ay pastor, entonces no hay que tener planes para nada, ni deseos en el corazón de surgir y de hacer cosas. Sí, pero de la mano del Señor. No de la forma desbordada que lo hace el hombre y, como decíamos hace un momento, atropella al que sea con tal de obtener sus objetivos, ¿no? Es importante nosotros someter estas cosas al Señor. El exceso de confianza en nosotros mismos es otra cosa que muchas veces se maneja, que eso es parte del orgullo. Nos creemos autosuficientes. La autopromoción, que queremos nosotros sobresalir por encima de quien sea y ser reconocidos. La rebelión. Y es increíble la manera como esta generación es rebelde en contra de Dios. Veía hace poco un video de unas chicas que estaban siendo evangelizadas y en la evangelización una de ellas le dijo al que la estaba evangelizando, ¿sabes qué? Ya he entendido de todo lo que me estás diciendo acerca del pecado, que me tengo que arrepentir, que todo esto, pero ¿sabes? Puedes hablarme lo que sea, pero nunca me voy a arrepentir de mi pecado. Así le dijo en la cara al que le estaba evangelizando. ¡Qué rebeldía tan terrible! De decirle en la cara al que me está evangelizando, no me quiero arrepentir. Y a la otra chica le dijo, bueno, y no vas a pensar, le dice el evangelista, no vas a pensar en aquello que yo te acabo de compartir en todo este tiempo que hemos estado hablando. Ella sencillamente dijo, sí, por ahí por 5 minutos me quedaré pensando en lo que me dijo y luego voy a volver a mi vida normal. ¿Eso cómo se llama? Rebeldía. Y es el corazón que tiene la gente hoy, un corazón rebelde que no quiere ceder, así se encuentra en la situación más terrible, no quiere ceder y ni dar su brazo a torcer delante del Señor. Amén. Todas estas cosas, todos estos montes tienen que ser aplanados, tienen que ser allanados. Amén. Dios resiste muchas veces, aún en la iglesia, esas predicaciones adornadas, que lo único que están es exhibiendo al predicador, su oratoria, su conocimiento, pero no están mostrando al Señor. Dios aborrece esas exageraciones. Dios aborrece esos estilos de liderazgo que se basan nada más en la personalidad, en el carisma del predicador o de ese pastor o de ese ministro, ¿cierto? Pero la gente se enamora más del mensajero que de aquel que le envió a dar ese mensaje, que es el Señor Jesucristo. Y yo no debo predicar para atraer la gente a mí, yo debo predicar para atraer la gente al Señor. Él es quien debe ser visto y Él es quien debe recibir toda la atención. Amén. Porque Él es el que trae la salvación. El predicador solo es un heraldo, un mensajero que trae nada más de parte de Dios lo que se debe decir. Amén. Entonces, muchas veces vemos como ministros, con la excusa de que nuestro ministerio crezca, que tomamos decisiones basadas en nuestro egoísmo y no en el deseo de Dios. Y sí, queremos avanzar, pero muchas veces usamos estrategias, como decíamos hace un momento, que son estrategias humanas y no divinas. Son estrategias traídas, quién sabe de qué y de dónde, ¿cierto?
pero que están llevándonos por un camino que no es el del Señor. Amén. Pero cuando somos puestos bajo el fuego de la aflicción, Dios nos revela nuestros planes privados y nuestros malos motivos. Por eso decíamos al comienzo, es necesario el desierto, es necesario el fuego para que salga a relucir las verdaderas intenciones y motivaciones del corazón, porque te vuelvo a repetir una vez más, Dios no ve tanto lo que haces, sino el por qué lo haces. En el por qué está la motivación. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué hago la obra del Señor de la manera que la estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motivó? ¿Qué es lo que me está llevando a hacer estas cosas? ¿Un deseo personal? ¿Un logro personal? ¿O una gloria al Señor? Amén. Que Dios sea glorificado. O glorificarme yo o glorificar al Señor. Amén. Son dos cosas completamente diferentes. Muchas veces no somos conscientes de que no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de ambición y competencia con otros ministerios, y en eso ha caído la iglesia de Cristo, y estamos como de cabeza a cabeza con el otro y luchando quién es más famoso, quién tiene más miembros, quién tiene más unción, quién sana más enfermos, quién es más visto en televisión, en las redes sociales, y eso nos está acabando porque estamos perdiendo de vista nuestro verdadero propósito como iglesia de Cristo. Amén. Nos estamos alejando del propósito del Señor. Un hombre de Dios una vez comentaba un ejemplo con algo que él estaba haciendo, y era simplemente saliendo a trotar ahí en el vecindario. Salía varios kilómetros a trotar allí en la zona donde él vivía, y un día trotando vio a alguien que iba bien adelante, ¿sí? Una persona que iba bien adelante, ya una persona que tenía su pelo canoso, y él dijo, yo lo alcanzo. Y él entonces empezó a fijarse en él y empezó a trotar detrás, a tratarlo de alcanzar, y dele, y se esforzaba más, pero el hombre iba a un buen ritmo y no era fácil alcanzarlo, y él empezó a trotar y trataba de alcanzarlo, hasta que por fin lo alcanzó y lo pasó, y él se sintió tan satisfecho, dijo, mire, lo logré pasar a este tipo, ¿cierto? Pero cuando se dio cuenta, estaba perdido. No sabía dónde estaba y se había pasado varias cuadras del lugar a donde él quería llegar. Y eso nos pasa, decía él, eso nos pasa cuando entramos en competencias con otros y ponemos la mirada en tratar de sobresalir sobre el otro. Tratamos de ponerle la pata y decir, no, voy a ser mejor. Y cuando lo logramos, entre comillas, nos hemos pasado del propósito del Señor. Y estamos lejos de atinarle a lo que realmente Dios quería que hiciéramos con nuestro ministerio. Eso es lo que logra la competencia egoísta, la competencia que no es de Dios. Amén. Que nos pasemos del propósito del Señor, y tenemos que velar porque eso no suceda en nuestras vidas. Amén. Recordemos que el Señor dijo que solo un poco de levadura leuda toda la masa. Puede ser que seamos poquito egoístas, puede ser que seamos un poquito competitivos, puede ser que sea un poquito, pero ese poquito va leudando, va corrompiendo el resto de nuestro corazón, de nuestras motivaciones, y cuando nos damos cuenta estamos tan alejados del propósito de Dios que ya el punto de retorno tal vez lo hayamos pasado. Tenemos que tener cuidado. Solo un poquito de estas actitudes pueden echar a perder nuestro ministerio. Es importante que si nos damos cuenta que algo de esto está pasando en nuestra vida, le pidamos oración al Señor, pero también a nuestros hermanos, a los consiervos, que oren por nosotros, para que nos ayuden a deshacernos de esas cosas que no son del Señor en nuestro corazón. En segundo lugar, los montes también se pueden referir a todos los ministerios que han alcanzado cierta relevancia para los hombres, pero que Dios quiere derribar debido a que sus fundamentos son incorrectos. Y esto es demasiado importante, porque es lo que Dios ha venido haciendo y es lo que Dios quiere hacer. Terminar con todos esos ministerios
que están basados no en el fundamento correcto de Jesús, sino se han fundamentado en otras cosas diferentes. Amén. Dependen más de la creatividad humana, dependen más del talento humano, dependen más de la destreza humana, ¿cierto?, que depender de la voz del Espíritu Santo. Y como decíamos al comienzo, oyen más a los expertos en determinados temas que escuchar al Espíritu Santo en oración en el lugar secreto. Y debemos tener demasiado cuidado con esa actitud de desplazar al Señor por escuchar a los expertos. Amén. Hay que tener expertos, claro que sí, pero prima sobre la voz de ellos la voz del Espíritu Santo. Y hay muchos ministerios que se han levantado alrededor de gente que simplemente tiene una mentalidad humanista en la iglesia, que escuchando a la voz del Espíritu Santo. Y Dios dice, ya no más voy con esto. Tengo que dejar a un lado esta clase de personas que no me están oyendo, porque entonces están haciendo su obra y no mi obra. Amén. Y están sí usando mi nombre para levantar su propia obra y no me están levantando a mí. Y quiero decirte por último, en tercer lugar, los montes también se pueden referir a fortalezas demoníacas. Amén. A veces también son fortalezas del enemigo que hay en la iglesia y que también tenemos que allanar, tenemos que aplanar esas fortalezas, llevarlas abajo en el nombre de Jesús. También hay conceptos que se basan en la sociología, o se basan en muchos conceptos del psicoanálisis y de todas estas cosas que están manejando a veces la iglesia y no la palabra de Dios. Eso hay que aplanarlo. No es que lo ignoremos, sino que lo pongamos en un segundo lugar y que prime la palabra del Señor. Todos esos diferentes obstáculos que se oponen al avance del reino de Dios, hay que aplanarlos. Esos montes hay que aplanarlos. Amén. La palabra del Señor dice allí en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque somos seres humanos, no militamos según la carne. O sea, no estamos ejerciendo esta milicia, no estamos ejerciendo esta función de ejército de Dios en nuestra carne. No lo estamos haciendo en nuestra humanidad. ¿Por qué? Y dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son de este mundo, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Amén. Todos esos argumentos, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Cristo debe ser derribado para que la gloria del Señor se pueda manifestar. Y dice aquí que las armas que el Señor nos ha dado son para derribar esas fortalezas y esos argumentos. Y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso no se derriba con intelectualismo. Eso no se derriba con más educación académica. No, olvídate. La gente piensa que la sociedad va a cambiar si hay más educación, y es mentira. A veces las personas más educadas de este mundo son las más perversas. Y son las personas más alejadas de Dios. Porque se llenan de envanecimiento por todo lo que saben y conocen. Y dice la palabra aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Confiar es en el Espíritu Santo, confiar en la guía del Espíritu Santo, confiar en el que Él no se va a equivocar para nosotros estar haciendo las cosas que a Él le interesan. Que Él quiere hacer para que su gloria nos visite, para que su gloria venga. Entonces todos esos montes, todos esos montículos, esas protuberancias que hay en la autopista para que venga el Señor, se tienen que aplanar, se tienen que derribar, se tienen que traer abajo para que la autopista quede llena. Amén, quede plana, quede derecha. Y de eso vamos a hablar después. Amén, para que quede derecha la autopista del Señor, su camino de santidad, y sea preparado para esa gran visitación de la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y este tema lo vamos a seguir viendo.
Lo vamos a seguir viendo teniendo en cuenta lo que dice aquí Isaías 40, esas dos últimas características que nos quedan. Vamos a verlas en la próxima charla, pero que tú estés muy atento de lo que Dios está diciendo este día a tu corazón. Amén. Y que tú allí, yo te invito a que cierres tus ojos y le pidas al Espíritu Santo: Señor, muéstrame mis valles y muéstrame mis montes. Muéstrame las cosas en donde hay inseguridad, las áreas donde hay desconfianza, las áreas donde hay temor, para que tú me cambies, para que tú me transformes. Y muéstrame, Señor, toda mi altivez, todo mi orgullo, todos mis argumentos elaborados y sofisticados, Señor, pero que están resistiendo la venida de tu palabra y de tu Espíritu Santo a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de mi congregación, a la vida de mi ciudad, a la vida de mi nación. Oh, perdóname, Señor. Yo me arrepiento de todas esas cosas. Quiero dejar a un lado tanto los valles como los montes, y que tú alinees mi vida, allanes mi vida, la emparejes, para que tú traigas una visitación poderosa a mi vida y a esta tierra. Oh Señor, hazlo, Padre, yo te lo suplico. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas. Satúranos de ti, transfórmanos de dentro hacia afuera. Que allanes en nosotros el camino de la santidad, el camino de la santidad, por el cual tú puedas venir a nosotros y visitarnos con tu gloria, porque queremos tu gloria. Y dile al Señor: yo quiero tu gloria manifestada en mi vida, yo quiero tu gloria manifestada en mi ciudad, yo quiero tu gloria manifestada en Colombia, Señor, oh Dios. Venga tu gloria. Tú prometes en tu palabra que esta tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Aleluya. Y que todo el mundo sepa que tu gloria vino. Y que todo el mundo sepa que tu gloria nos visitó poderosamente. Porque tenemos la fe y la certeza en nuestro corazón que antes que cualquier otra cosa suceda en este mundo, va a haber un gran avivamiento. Un gran avivamiento donde muchos van a ser salvos y se van a rendir a ti, para que tengan entrada franca a los cielos, Señor. Lo creemos, lo recibimos y lo declaramos, Señor, en este día con autoridad, Señor, creyendo a tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, oh Dios, por hablar esto a nuestro corazón en este día. Nos rendimos a ti, y te suplicamos: sigue hablando y síguenos revelando esta palabra a nuestro corazón. Que algo sobrenatural en nosotros suceda, oh Señor, y tú te glorifiques aún más, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Me alegra que estés allí recibiendo esta palabra, y con todo el corazón te la queremos transmitir, así como la hemos venido recibiendo de parte de Dios. Queremos trasladarla a ti, que tú la conozcas, que conozcas esta palabra, porque es una palabra para tu vida. Es una palabra a través de la cual el Señor te quiere hablar y quiere que tú seas tratado por ella, pero que seas alineado con los planes y el propósito de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que sigan allí conectados los miércoles a las 8:30 de la noche. Estamos trayendo unos temas también interesantes, que es bueno que también estés allí y nos comentes acerca de lo que estás escuchando en estas transmisiones a través de la página del Facebook, la Iglesia Pionera. Amén, la Iglesia Pionera, estamos transmitiendo allí en el Facebook. Y también tenemos un canal en YouTube que se titula igual, la Iglesia Pionera, donde están siendo colgados todos estos videos. Allí los estamos poniendo para que tú los consultes, los puedas compartir con otros, y ojalá te suscribas al canal de la Iglesia Pionera en YouTube. Amén, para que puedas seguirnos y poder recibir todas nuestras transmisiones. También estamos allí los sábados reuniéndonos para recibir la palabra, ¿cierto? Con estas palabras que damos también los domingos, y puedas
traer nuevamente esa palabra a tu corazón los sábados a las 5 de la tarde. Allí el Espíritu Santo te está ministrando, y que entres allí a la página del Facebook de la Iglesia Pionera y dejes un comentario. Esos comentarios a nosotros nos bendicen mucho, nos bendicen y nos animan a seguir posteando estos mensajes a través de este medio. Amén. Y nuevamente por Google Meet nos conectamos los domingos a las 10 de la mañana para alabar al Señor juntos y también recibir el mensaje de la palabra del Señor. Es un gusto tenerte en este día, allí en esta transmisión, y le pido al Señor que esta palabra siga siendo revelada a tu corazón en la medida que la vuelves a meditar y vuelves tú a la palabra para seguir recibiendo aún más revelación de la que yo pude haberte transmitido en este día. Te bendigo en el nombre de Jesús.